Buenas tardes, profesor Rubén Pérez Pérez. Nosotros somos el equipo número 1 y le estaremos exponiendo el tema ciclos biogeoquímicos del carbono e hidrógeno. El equipo está conformado por Hugo Jesús López Nieves, Andrea Mora Domínguez, Leonela García Cruz, Gerardo Muñoz Arias, José Cristian Gómez Pérez y su servidor Pablo Andrés Garduño Romero. El carbono. El carbono proviene del latín carbo, y es un elemento químico con símbolo C, de número atómico 6 y masa atómica 12,01. Es un no metal y tetravalente, disponiendo de 4 electrones para formar enlaces químicos covalentes. El carbono es parte fundamental y soporte de los organismos vivos, como proteínas, ácidos nucleicos, carbohidratos, lípidos y otras moléculas esenciales para la vida que contienen carbono. El ciclo del carbono es un ciclo bioquímico donde el carbono sufre distintas transformaciones a lo largo del tiempo. Este ciclo juega un papel importante en la regulación del clima del planeta. El carbono circula entre la atmósfera, la hidrosfera, la biosfera y la litosfera por medio de la interacción en escalas de tiempo que van desde procesos que demoran algunas horas, días, meses y estaciones hasta aquellos que tardan largos periodos. Presencia. El elemento básicamente se encuentra depositado en todas las esferas del sistema global, pero en diferentes formas. En la atmósfera, como dióxido de carbono, metano y otros componentes. En la hidrosfera, en forma de dióxido de carbono disuelto en el agua. En la litosfera, en las rocas y en depósitos de carbón, petróleo y gas. En la biosfera, en cambio, en los carbohidratos. En la troposfera y en diferentes formas en los objetos creados por la sociedad. Yo soy Andrea Mora Domínguez y les voy a hablar sobre el ciclo del carbono. El carbono es el cuarto elemento más importante ya que se encuentra en todo cuerpo vivo. El carbono lo podemos encontrar en dos formas, en su forma inorgánica, que es la que encontramos en el manto de la tierra, en el agua, en el suelo, en las rocas y en el viento, en el aire, y su forma orgánica, que es la que encontramos en todo organismo vivo. Este proceso se repite una y otra vez y a esto se le llama ciclo. Este ciclo es muy importante para regular la vida en el planeta y a esto se le llama un proceso biogeoquímico. El carbono se intercambia entre la atmósfera, la litosfera y la hidrosfera. En la atmósfera lo encontramos como dióxido de carbono, en la hidrosfera lo encontramos como ácido carbónico y en la litosfera lo podemos encontrar como el petróleo. Mediante el ciclo biológico, los animales herbívoros se alimentan de las plantas y ahí es donde obtienen el carbono, mientras que los animales carnívoros se alimentan de los herbívoros y ahí obtienen el carbono. De esta manera también los animales al respirar exhalan dióxido de carbono y esto hace que las plantas, normalmente los árboles, lo absorban y lo transformen en oxígeno. Los árboles y el agua normalmente se consideran como sumideros de carbono, ya que son los que más absorben dicho elemento. Otras fuentes que agregan carbono a la atmósfera son los automóviles y las industrias, como se muestra en la imagen. El ciclo de carbono es un ciclo que se lleva a cabo de manera ininterrumpida, ya que es vital para llevar a cabo la vida. En resumen, los pasos más importantes del ciclo de carbono son los siguientes. El dióxido de carbono de la atmósfera es absorbido por las plantas, convirtiéndolo en azúcar por el proceso de fotosíntesis. Los animales comen plantas y al descomponer los azúcares dejan salir carbono a la atmósfera, los océanos o el suelo. Bacterias y hongos descomponen las plantas muertas y la materia animal, devolviendo carbono al medio ambiente.
El carbono también se intercambia entre los océanos, la atmósfera. Esto sucede en ambos sentidos, en la interacción entre el aire y el agua. ¿Qué es el hidrógeno? El hidrógeno es uno de los elementos más comunes y más abundantes, no solo en nuestro planeta, sino en todo el universo. La importancia del hidrógeno en nuestro planeta es demasiado importante, ya que este elemento es esencial para la generación de la vida. El hidrógeno juega un papel muy importante con el ciclo del agua. Este ciclo del agua se genera también lo que es el ciclo del hidrógeno. El ciclo del hidrógeno es un conjunto de transformaciones de las condiciones del agua, las cuales, a través de una trayectoria en, en las cuales se presentan fenómenos tanto físicos como climáticos, se forman un tipo de condiciones que ayudan a la generación de sustancias que son propias del hidrógeno. Gómez Pérez José Cristian. El ciclo del hidrógeno. La hidrosfera obtiene hidrógeno solo del agua, elemento formado exclusivamente por la combinación del oxígeno e hidrógeno. Durante la síntesis fotográfica, el hidrógeno se produce por la disociación del agua, que forma glucosa después de peinar con dióxido de carbono. El ciclo del hidrógeno es un proceso por el que el hidrógeno es desplazado a través del agua alrededor de la Tierra, siendo una forma esencial en la composición química y atómica de dicho elemento. Este se divide en procesos que son evaporización, transpiración, la condensación y la precipitación y la infiltración, que a continuación mis compañeros van a explicar más detalladamente. Mi nombre es Leonela García Cruz, voy a seguir con la exposición. Entonces se dice que la energía que llega del Sol y la gravedad que hacen que el agua se convierta en un estado físico a otro, desplazándose ya sea de los océanos, el aire, la corteza terrestre y los seres vivos. Que los procesos principales del ciclo de hidrógeno son, uno de ellos es la evaporación. Se dice que la evaporación es el estado en el agua se convierte en vapor. Ese estado proviene de la sudoración de los animales, la transpiración de las plantas, las cuales se constituyen de un 10% de agua que incorpora la atmósfera. Un claro ejemplo es cuando la evaporación se da cuando el agua está hirviendo y esta misma se absorbe. Bueno, otro proceso del ciclo del carbono es la condensación, que es el vapor del agua que sube y al hacerlo condensa formando gotículas que constituyen las nubes. Esto se forma cuando llueve, ya que lo hace de forma de gotas y así es como funciona la lluvia formando la condensación. La transpiración es el proceso por el cual el agua se absorbe de las raíces de las plantas para así evaporarse sobre la atmósfera. Este procedimiento también es conocido como sudoración en los seres humanos y esto nos sirve para regular la temperatura corporal y no tener problemas físicos y mentales por deshidratación. La precipitación es producida cuando las gotas de agua se enfrían y se unen para formar gotas mayores que terminan por precipitarse debido a su mayor peso. Esto suele pasar generalmente cuando llueve, ya que la lluvia es una forma de precipitación. Cuando el agua se evapora y se acumula en una nube, está enfriándose y después cae por culpa o por gracia de la gravedad. La solidificación ocurre cuando el vapor del agua o el agua del interior de una nube se congela y cae precipitadamente en forma de nieve o de granizo. También a este proceso se le conoce como congelación y puede generarse de distintas formas, no solamente en agua, sino con otros materiales
Cuando se genera presión se solidifica y eso puede también llamarse solidificación o congelación. Es indistinto de cualquier forma de la que se le llame, ya que puede ser lo mismo. La fusión es cuando la nieve pasa a ser líquida. La infiltración ocurre cuando el agua finalmente llega al suelo y se infiltra en él, llegando de esta manera a los acuíferos y a las raíces de las plantas. La escorrentía es el medio por el cual el agua líquida se desliza por la superficie de un terreno o una parte de tierra. Esta parte solamente ocurre gracias a las lluvias torrenciales y un ejemplo de ello es cuando la corriente de agua que genera la lluvia arrasa con muchas cosas, a eso se le llama escorrentía. En cuanto a la circulación subterránea, el agua líquida continúa desplazándose hasta llegar a las demás plantas o a los ríos y mares. De esta manera, cuando el agua se infiltra en la tierra, se crea un espacio que contiene el agua dentro del subsuelo y de esta forma, dentro del subsuelo y genera ríos que son guiados por la gravedad. Así desde la parte de arriba de una montaña suele bajar una corriente subterránea hasta los ríos y mares, incluso los lagos, que después pues serían los mantos acuíferos. Y, y pues eso sería todo de nuestra parte y gracias por su atención.